Y quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar, estaremos tomando la lectura de la palabra de Dios desde el libro de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el 5. Lucas 13, del 1 al 5. Cuando estemos ahí, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? El Señor repite lo mismo en el próximo versículo. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que la va a escuchar. Espíritu Santo, usted es nuestro maestro, nuestro ayudador. Yo dependo únicamente de usted, oh Espíritu de Dios, para que me dé sabiduría de nuevo y la capacidad para compartir este mensaje de una manera responsable. Que este mensaje, Señor, trate con cada persona que lo va a escuchar. Que usted rompa toda cadena. Que usted trate de una manera personal con cada persona a través de este mensaje. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: la fatal consecuencia de no arrepentirte. La fatal consecuencia de no arrepentirte. En la vida, hermano, cuando hacemos algo, trae resultado a nuestra vida, negativo como positivo. Pero también cuando nosotros dejamos de hacer ciertas cosas, eso también va a traer resultados a nuestras vidas, negativos o positivos. Por ejemplo, el usted dejar de ir a la escuela, eso va a traer resultado negativo y va a conllevarlo a usted no saber leer, no saber de letra y quizás no ser un profesional. El resultado de usted, hermano, no vacunarse hacia ciertas enfermedades, el resultado de usted dejar de hacer eso será que se va a enfermar de ciertas enfermedades. El usted, hermano, no someterse a la ley, a las leyes de tránsito, el resultado de eso podrá ser que quizás usted sea atropellado o cause un accidente. O sea, que hay cosas que cuando dejamos de hacerla traen consecuencias negativas a nuestra vida. Y de eso mismo Jesús le estaba hablando a este grupo de personas. Hermanos, lo mismo aplica en el mundo espiritual. Hay cosas que Dios nos dice que debemos de hacer, y al dejarla de hacer, eso va a tener consecuencias negativas, funestas, consecuencias trágicas y lamentables a nuestra vida. Precisamente, hermano, esto fue lo que Jesús le dijo de una manera directa a este grupo de personas que le escuchaban. Jesús le dijo: si ustedes no se arrepienten, van a morir. Esto fue lo que Jesús les repitió 2 veces a este grupo de personas. En el versículo 3, Jesús le dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el versículo 5, Jesús le dice: no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. O sea, Jesús en el buen dominicano le está diciendo a este grupo de hombres: si ustedes no se arrepienten, se van a morir, van a perecer. Hermanos,
También en el mundo espiritual hay cosas que Dios dice que debemos hacer, que si no las hacemos va a traer consecuencias negativas, dolorosas, consecuencias duraderas y también eternas a nuestra vida. Jesús está diciendo que el que no se arrepiente va a tener que pasar toda una eternidad en un lugar llamado infierno. Y cuando vemos que Jesús usa la palabra perecer o pereceréis, Él aquí no está hablando de la muerte física, porque Jesús sabe y todos sabemos que algún día vamos a morir, vamos a dejar de existir. Pero a lo que Jesús se refiere con esta palabra pereceréis o perecer es, hermano, pasar toda una eternidad en un lugar llamado infierno. Hermano, y esta es la fatal consecuencia de una persona no arrepentirse. Y debemos de entender, hermanos, que esto es lo que Jesús está enseñando en este contexto bíblico. Aparentemente, hermano, esos hombres que vinieron a Jesús, esos judíos, de los cuales estos hombres le dijeron a Jesús que un grupo de judíos habían sido acribillados por Pilato. O sea que dice la palabra que unos judíos fueron a ofrecer sacrificio. Y aparentemente Pilato lo mandó a matar mientras ellos ofrecían sacrificios, y que la sangre del sacrificio que ellos estaban ofreciendo fue mezclada con la propia sangre de ellos cuando fueron sorprendidos y fueron acribillados bajo la orden de Pilato. Pero la razón por la cual estas personas le dan esta noticia a Jesús es porque ellos creían que por la muerte tan sangrienta en la cual murieron, eran porque quizás ellos eran hombres pecadores y eran hombres malos. Porque hasta la luz del día muchas personas piensan que de la forma que muere una persona es de acuerdo a lo malo que era. Hay personas que creen que cuando una persona muere una muerte horrenda o dolorosa, creen que era por sus pecados o porque era pecador, pero en realidad no es así. Hermano, hemos conocido cristianos, hombres de Dios, que han muerto en accidente. Y estos hombres le estaban tratando de decir a Jesús que la razón por la cual esos galileos murieron así, de una muerte tan sangrienta, eran porque ellos eran pecadores. Pero Jesús le dice que no, que eso no era así. Que porque ellos murieron de esa manera, no significa que eran más pecadores que los demás galileos. Entonces Jesús les cuenta a ellos otra noticia que había sucedido en esos días. Jesús le habla de un desastre natural. Jesús le habla de esos 18 hombres en Jerusalén que mientras trabajaban, le cayó una torre encima y lo mató. Jesús le dice que por ese incidente que pasó no significa que ellos eran más pecadores que los demás hombres de Jerusalén. Y esto es lo que Jesús le estaba enseñando. Porque esos 18 hombres murieron aplastados por esa torre. No significa que ellos eran más pecadores que las otras personas. Hermano, Jesús, después que estos hombres le dicen esta noticia a Jesús le comenta la noticia de los 18 hombres que habían muerto. Jesús le dice estas palabras y las repite 2 veces. Jesús le dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús le está diciendo que si ellos no se arrepintieran, ellos también iban a morir como aquellos hombres que murieron sangrientamente bajo Pilato, que fueron acribillados. Jesús le dice lo mismo en el versículo 5. Jesús le dice que si no se arrepienten también van a morir como aquellos 18 hombres que murieron aplastados bajo aquella torre. Hermanos, pero debemos preguntarnos por qué Jesús o qué Jesús le quería enseñar al repetirle la misma cosa 2 veces. Y debemos de entender, hermano, que cuando Dios repite algo en la Biblia 2 veces es porque debemos de prestarle atención. Jesús le dice a ellos: si ustedes no se arrepienten, van a morir igual como ellos, en el versículo 3. Jesús le repite lo mismo en el versículo 5 y le dice: si ustedes no se arrepienten, van a morir también como aquellos 18 hombres.
Dos eventos diferentes, la misma respuesta de nuestro Señor Jesús. Aquellos hombres que murieron bajo la mano de Pilato, Jesús le da la misma respuesta. Y aquellos hombres que murieron, hermano, aplastados por la torre, Jesús le da la misma respuesta. Dos eventos diferentes, un desastre o un crimen cometido por un hombre, pero también vemos un desastre natural. Jesús le da la misma respuesta. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué Jesús le quería enseñar a este grupo de personas? Lo que Jesús, hermano, le quiso enseñar era que cuando pasa un crimen, aquel como el crimen de Pilato cuando mandó a matar a aquellos hombres que estaban ofreciendo sacrificio, o cuando pasa un desastre natural como aquella torre que no fue producido por nadie, sino que fue un desastre natural, Jesús le estaba diciendo, hermano, que cuando cosas así suceden, sí, hermano, es apropiado llorar por tragedias como esta, doler y quebrantarnos y quizás, hermano, lamentar y orar por los familiares. Pero lo que Jesús, hermano, en realidad le quería enseñar era que cuando cosas así pasan, debemos evaluar nuestra vida y preguntarnos, si me hubiese pasado a mí, si yo hubiese sido uno de esos hombres ofreciendo sacrificio en el templo y me matan, o si yo hubiese sido uno de esos 18 hombres cuya torre aplastó, ¿estoy yo bien? ¿Estoy yo bien con Dios? Si yo hubiese sido uno de esos hombres que Pilato mató, o uno de esos 18 que la torre aplastó, si yo muriera, ¿estoy yo bien con Dios? Hermano, lo que Jesús le está llevando a este grupo de hombres es a evaluar su vida, y le dice, si usted hubiese sido uno de esos hombres, ¿para dónde tú irías después de la muerte? Por eso Jesús le dice, si no se arrepienten también van a morir. Eventos como esos, hermanos, deben de llevarnos a evaluar nuestra vida y preguntarnos cómo estamos nosotros con Dios. ¿Me he yo arrepentido de verdad? Yo debo de preguntarme, ¿dónde pasaré yo toda una eternidad? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y sí, hermano, una tragedia como esta pasa. Está bien, hermano, que nosotros lloremos y quizás estemos doloridos por la pérdida. Pero lo más importante, hermano, es que cuando vemos cosas como esta suceder, debemos de evaluar nuestra vida y preguntarnos, si muero hoy, ¿para dónde me iré? ¿Me he yo arrepentido? Porque dense cuenta que la advertencia de Jesús, hermano, Jesús le está diciendo, si ustedes no se arrepienten, también van a morir. Hermano, debemos hacernos estas preguntas y preguntarnos y ser sinceros con nosotros mismos y decirnos, ¿estoy yo listo para morir? ¿Estoy yo listo para tener un encuentro con Jesús? Si yo me fuera a morir hoy, ¿para dónde iría? ¿A dónde pasaría toda mi alma? ¿Se iría para el infierno o se iría para el reino de Dios? ¿He sido yo perdonado de mis pecados por la sangre de Cristo? ¿He recibido yo a Cristo como mi Señor y Salvador para ser limpiado, purificado y justificado delante de Dios? Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. O sea, que si usted no ha venido a Cristo y muere hoy, sus pecados no han sido perdonados. O sea, que será culpable delante de Dios. Y dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, esto era lo que Jesús le quería enseñar a estos hombres. Quizás por un crimen o por un desastre natural, no importa cómo tú mueras, pero si tú mueres, ¿estás tú bien con Dios? ¿Te has arrepentido tú de tu pecado para no perecer? ¿Has sido tú limpiado de tus pecados por la sangre de Cristo? ¿He creído yo en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo?
Como dijo Juan en el capítulo 1, versículo 29. He yo depositado mi fe y mi confianza en Jesús como el único y verdadero camino que me conduce al Creador, al Padre. Hermanos, usted debe de preguntarse: si yo muriera hoy, ¿para dónde iría? He confiado yo en Cristo Jesús como el único y verdadero camino que nos lleva al cielo, como dice Juan 14:6. Es Jesucristo mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Soy yo una oveja del Señor. Soy yo parte del redil de Jesús. Estas son preguntas que usted debe de preguntarse hoy en esta noche. Porque como Jesús le dijo: si no os arrepentís, pereceréis de igual manera. Hermanos, Jesús no solo le quería enseñar estas cosas a estos hombres, sino que quería alertarle, hermano, de qué tan breve es la vida del hombre. Debemos preguntarnos, hermano: ¿estoy yo bien con Dios? ¿Estoy yo viviendo mi vida no como yo creo que debo de vivirla? No como me dice una persona que debo de vivirla. No como me dice mi mente que debo de vivirla. No como me dijeron mis padres o mi madre que debo de vivirla. ¿Estoy yo viviendo mi vida como la Biblia dice que debo de vivir mi vida? Hermanos y amigos, no iremos al cielo del punto de vista de una persona o del punto de vista de una creencia. Iremos al cielo del punto de vista de Dios. O sea, que heredamos el reino de Dios como Dios dice que lo debemos de heredar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, una persona no llegará al cielo como cree que va a llegar al cielo o como cierta creencia le ha dicho que llegará al cielo. Una persona llega al cielo como dice la Biblia que lleguemos al cielo, y es por el único camino que se llama Jesús. Hermano, esto no es cuestión de hacer las cosas como a mí bien me parezca hacerla. Esto no es cuestión que yo voy a hacer la cosa como yo creo que es la manera correcta que la voy a hacer. Porque si no, estuviéramos viviendo como los jueces, como los hombres y las mujeres en los tiempos de los jueces, que hacían la cosa como bien le parecía. Hermanos, debemos de hacer las cosas y vivir nuestra vida como Dios dice que debemos de vivirla. Yo debo preguntarme: ¿dónde estoy yo con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy yo como Adán y Eva, pecando y escondiéndome de Dios? ¿Estoy yo jugando la escondida con Dios? Peco y me escondo, vuelvo y me arrepiento, peco y me escondo otra vez. Hermano, esto significa que todos podemos morir en cualquier momento, por lo que el arrepentimiento debe ser una prioridad en nuestra vida. Esto era lo que Jesús le quería enseñar a estos hombres. Jesús le dice: no se crean ustedes que los galileos que murieron eran más pecadores que los demás galileos. O no se crean ustedes que los que murieron aplastados por la torre eran menos justos que los demás de Jerusalén. Sino que Jesús le dice que todos vamos a morir, pero antes debemos de arrepentirnos. Y debemos de analizar estas dos palabras para entender más el contexto de lo que Jesús hablaba. Jesús habla, hermano, de dos cosas que debemos de prestarle atención con mucho cuidado. Jesús dice y habla del arrepentimiento y usa la palabra pereceréis, o sea, perecer. De una manera más llana de entender, lo que Jesús le estaba diciendo es que si no se arrepienten, terminarían por toda una eternidad en ese lugar llamado infierno. Jesús, hermano, aquí estaba diciendo cuál es la consecuencia de todo aquel
que muere sin Cristo, que muere sin arrepentirse. Ya sea que usted se considere bueno o malo, justo o injusto. Todo aquel que muera sin arrepentirse y entregarle su vida a Cristo, tendrá que pasar toda una eternidad en un lugar de tormento. Hermanos, la primera palabra que quiero que analicemos de una manera breve es de la palabra pereceréis o perecer. Esto significa dejar de existir o llegar a su fin o morir. Pero esta palabra no solo se refiere a la muerte física, porque, hermano, esto está claro para cada uno de nosotros, que algún día tendremos que morir. Todos lo sabemos. O sea que Jesús no le está acordando a ellos que van a morir, la muerte física. Pero esta palabra, hermano, no solo se refiere a la muerte física, sino que en este contexto, aquí se refiere, hermano, a la muerte eterna. Aquí de la consecuencia que Jesús está hablando al no arrepentirse es de la muerte eterna. O sea, ser separado de Dios por toda una eternidad en un lugar llamado infierno. O sea, hermano, se trata de estar en un lugar de tormento, donde el fuego y el gusano, dice la palabra, que nunca muere. Cuando vemos la palabra perecer o pereceréis en el Nuevo Testamento, significa sufrir en el infierno, el estar en un eterno tormento, separado por toda una eternidad de Dios. Eso es lo que significa la palabra pereceréis en el Nuevo Testamento. Hermanos, y esto es precisamente lo que Jesús concluye diciendo en el capítulo anterior. En el capítulo 12, en el versículo 58 y 59, antes de entrar en el capítulo 13, que es la historia que hemos leído, Jesús, hermano, le está explicando lo mismo y le está enseñando la fatal consecuencia de no arrepentirse. En el versículo 58 y 59, antes de entrar en el capítulo 13, que es la historia que hemos leído, Jesús, hermano, le está recalcando y le está enseñando a las personas la fatal consecuencia de morir sin arrepentirse. Miren lo que Jesús enseña. Jesús dice en el 58 y 59 del capítulo 12: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. El 59 dice: te digo que no saldrás de allí hasta que haya pagado aún la última blanca. Lo que Jesús aquí está diciendo, hermano, es que el hombre tiene que ponerse a cuenta con Dios antes de morir. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando tú vayas en el camino con tu adversario, ponte a cuenta con él antes que te metan en la cárcel y allí no salga hasta que pague la última blanca. Jesús aquí está haciendo una ilustración, hermano, con la justicia terrenal. Y Jesús está diciendo: mientras tú estás vivo, mientras tú tienes la oportunidad, ponte a cuenta con Dios. Porque si no lo hace y mueres, te van a echar en la cárcel. Hermano, y miren lo que Jesús dice. Jesús dice que no va a salir hasta que haya pagado la última blanca. O sea, esto no significa que usted podrá salir del infierno pagando ciertas cosas. Porque ¿con qué el hombre podrá pagar para salir del infierno? No hay manera. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario, hermano, con su sangre, con su vida, para evitar el infierno. O sea, que no hay manera de la cual usted salga de esa cárcel del infierno, porque no hay manera humana para el hombre pagarla. O sea, cuando Jesús dice esto, está diciendo que no hay manera que tú podrás salir de ahí, porque el hombre no puede pagar con nada para salir del infierno. Jesús, hermano, en cierta manera dice y nos enseña de una manera directa la consecuencia de no ponernos a cuenta con Dios mientras estamos vivos. O sea, de no arrepentirnos. Hermanos, el no arrepentirte, el no ponerte a cuenta con Dios mientras puede, significa terminar en el infierno por toda una eternidad.
Y vemos, hermano, qué tan importante es esto para Jesús. Concluye el capítulo 12 hablando del arrepentimiento o ponerte a cuenta con Dios. Entra en el capítulo 13 y también le enseña la misma cosa. Hermanos, ¿qué significa la palabra arrepentirse? Ya vimos, hermano, que la palabra perecer o pereceréis significa pasar toda una eternidad en el infierno. Pero ¿qué significa la otra palabra que Jesús usó? Arrepentirse o arrepentimiento. Hermanos, el significado de la palabra arrepentimiento es tener un cambio de mente. Es tener un cambio de corazón que te lleva a confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. La palabra arrepentimiento significa darle la espalda al pecado para así poder vivir de frente y en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Thomas Watson lo define de la próxima manera: el arrepentimiento es la gracia de Dios por la cual un pecador se quebranta y se humilla por dentro y es después cambiado y transformado. Y eso es ese cambio y esa transformación que viene por arrepentirse y entregarle su vida a Cristo es visible por toda la persona que le conocían. Hermano, es algo visible que la persona pueden ver cuando una persona se arrepienta. Cuando una persona se arrepiente de verdad es notable, porque esa persona ya no vuelve a ser la misma. Esto significa arrepentirse. El arrepentimiento es cuando el Espíritu Santo trata con una persona y le deja saber qué tan mal está. Le deja saber qué tan lejos está de Dios. Y esa persona se humilla y se pone, hermano, a cuenta con el Señor. Deposita su fe en Cristo Jesús y comienza a odiar el pecado que tanto amó. Comienza, hermano, a vivir de espalda el pecado. Comienza, hermano, a caminar totalmente diferente. Comienza a vivir una vida de agrado a Dios. La palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. O sea, es hacer totalmente lo opuesto y lo contrario de lo que tú antes hacías. Si tú hablabas mentira y te arrepientes, significa que ya tú no vas a hablar más mentira. Si tú eras un ladrón y te arrepientes, significa que tú te humillaste delante de Dios, le pediste perdón y reconociste que lo que tú estabas haciendo está mal y ya no lo volverá a hacer. La palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. Es usted saber que usted está viviendo de espalda a Dios y que está mal. Se pone a cuenta con Dios y comienza a caminar de acuerdo a su voluntad con Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Debemos preguntarnos, hermano, ¿por qué? Si una persona no se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, ¿por qué no será salvo? Notemos lo que dice el apóstol Pedro mientras daba su discurso en el pórtico de Salomón. Hechos capítulo 3, 19. Notemos lo que dice para que usted entienda por qué el no arrepentirse es, hermano, fatal y conlleva a la persona a terminar en el infierno por toda una eternidad. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, que si tú no te arrepientes y tú no te conviertes a Cristo, tus pecados no serán borrados y nadie podrá entrar al reino de Dios siendo culpable de sus pecados. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Y debemos de entender que todo hombre, por bueno, por creyente o por religioso que crea que sea, es pecador. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que haya nacido, que va a nacer, que no sea pecador. Por tanto, necesitamos a Jesús para que nos perdone de nuestro pecado, ya que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hermano, por lo tanto, necesitamos arrepentirnos y convertirnos para poder entrar en el reino de Dios. Miren lo que dice Pedro: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. O sea,
que si tú no te arrepientes y te conviertes a Cristo, tus pecados no serán borrados. Tú serás culpable de ellos y tendrás que pagar con la muerte eterna, o sea, condenación en un lugar llamado infierno. Hermanos, la fatal consecuencia de no arrepentirnos es terminar por toda una eternidad separado de Dios en un lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y debo decirte que no hay nada peor por lo que una persona pueda pasar si no es terminar en este lugar. Hermano, no hay nada que le pueda pasar a una persona peor que esto. Y yo sé, hermano, que sí hay cosas malas que le pueden pasar a una persona, pero nada peor que pasar toda una eternidad en un lugar de tormento. La consecuencia de no arrepentirte es tan horrible que el llamado de todos los grandes hombres de Dios en la Biblia ha sido a esto, arrepentirte. La consecuencia, hermano, de no arrepentirte es tan horrible en el infierno que el llamado de esos grandes hombres de Dios en la Biblia ha sido este: arrepiéntete. Este fue el llamado de Juan el Bautista en el capítulo 3 del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las primeras palabras de nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal, después que sale de la tentación en el desierto, fueron estas. Jesús no llama a nadie a una creencia o a una religión, a una iglesia. Jesús no llama a nadie a eso. El llamado de Jesús es este. Mateo capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El llamado del apóstol Pablo también, hermano, fue al arrepentimiento. Hechos capítulo 28, 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermanos, y debemos de preguntarnos por qué este llamado es tan importante. ¿Por qué el llamado al arrepentimiento, hermano, es tan importante? Y si no nos arrepentimos, vamos a perecer, nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque estas fueron las primeras palabras de Jesús en su ministerio terrenal. ¿Por qué lo primero que salió de la boca de Jesús para el hombre fue que se arrepintiera? ¿Por qué esto es tan importante? Déjeme decirle por qué. Porque el hombre que no se ha arrepentido y convertido a Cristo tiene una mente torcida. O sea, Isaías 5, capítulo 5, versículo 20 dice: ay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, que una persona que no se ha arrepentido, hermano, tiene una mente torcida. Lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y va a seguir pensando así, hermano. Va a seguir pensando que el pecado es bueno, que el pecado, hermano, es algo agradable. Va a seguir pensando, hermano, totalmente contrario a la mente de Dios hasta que se arrepiente. Por esta razón, hermano, el no arrepentirse, el no tener un cambio de mente, un cambio de dirección, es fatal para el hombre, porque va a seguir pensando que lo malo es bueno. Y miren cómo comienza ese versículo: ay de los que a lo malo le llaman bueno. O sea que su final no será agradable. Otra razón por la cual, hermano, el llamado al arrepentimiento es tan importante. Porque el hombre que no se ha arrepentido piensa que por el camino que está yendo está bien. Proverbios
capítulo 14, versículo 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. El hombre que no se ha arrepentido piensa y sigue caminando por el camino del pecado, apartado de Dios, de espalda a Dios, y piensa que está bien. Piensa que lo que está haciendo está bien. Pero miren la advertencia al final de este texto. Dice que el final de su camino será de muerte. El hombre seguirá caminando por un camino malo, pensando que está bien, hasta que se arrepiente y cambia de dirección y reconoce que lo que está haciendo está mal. Reconoce que está viviendo de espalda a Dios. Hermanos, y quiero decirle, hermano, que hay personas que han confundido la palabra arrepentimiento. Y cuando un cristiano, o cuando se habla de arrepentimiento, piensan que es un llamado a convertirse al cristianismo. De ahí que cuando una persona es cristiana dice: bueno, tú te arrepentiste. Bueno, pero el llamado al arrepentimiento no es una iglesia, no es usted pertenecer a cierta creencia, hermano. El llamado al arrepentimiento es el llamado de Dios para el hombre, sin el cual no podrá ser perdonado de sus pecados. Y el que muere sin arrepentirse y entregarle su vida a Cristo va a tener que pasar una eternidad en ese lugar llamado infierno. Hermanos, hoy te hago el mismo llamado de arrepentimiento que Jesús le hizo a aquellos hombres. Jesús le dijo 2 veces: si no se arrepienten, van a perecer, van a morir igual que ellos. Y de la muerte que Jesús estaba hablando aquí, no era de la muerte física, era de la muerte eterna. O sea, Jesús le estaba diciendo a aquellos hombres, a los judíos que le hablaron de los galileos que murieron bajo la mano de Pilato, y de aquellos 18 hombres que fueron aplastados por la torre. Jesús le está diciendo, y lo que él le quería enseñar es que si ellos también murieran como aquellos hombres, y si mueren sin arrepentirse, si mueren sin ponerse a cuenta con Dios, si mueren sin cambiar de mente y de dirección, y de reconocer que lo que están haciendo está mal y que están viviendo de espalda a Dios y tienen que cambiar de dirección, también van a pasar una eternidad en ese lugar llamado infierno. Y hoy en esta noche hago el mismo llamado que Jesús hizo. Y quiero enseñarte lo mismo que Jesús le enseñó a aquellos hombres. Y le dijo: si ustedes fueran a morirse hoy, ¿a dónde pasarían toda su eternidad? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te has tú arrepentido y convertido a Cristo para así evadir y no pasar toda una eternidad en ese lugar llamado infierno? Hermanos, la fatal consecuencia de no arrepentirte fue lo que Jesús le dijo a este grupo de personas 2 veces en el mismo pasaje bíblico. Jesús le dijo: no crean que aquellos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos. Y Jesús le dijo: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús concluye también diciéndole en el versículo 5, y le dice: ¿piensan que aquellos 18 hombres eran más culpables que los demás hombres de Jerusalén? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Querido amigo que me escucha, Caimito que me escucha, pregúntese: si usted fuera a morir esta noche, ¿a dónde pasaría toda una eternidad? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Se ha usted arrepentido y convertido a Cristo para que sus pecados sean borrados? ¿Ha cambiado usted de dirección? ¿Has sido tú perdonado, limpiado de tus pecados por la sangre de Cristo?
¿Has aceptado tú a Jesucristo como tu único y suficiente camino para entrar al reino de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si tú fueras a morir hoy, ¿para dónde iría tu alma? Y te digo que si no te arrepientes, también vas a perecer. Y hoy en esta hora quiero hacer un llamado. Y espero que usted haya entendido la fatal consecuencia de morir sin arrepentirte. Yo espero que usted haya entendido la consecuencia que hay en dejar de arrepentirse, o sea, en dejar de ponerte a cuenta con Dios. Y la fatal consecuencia de no arrepentirte es pasar toda una eternidad en este horrible lugar llamado infierno. Hoy quiero hacer un llamado a cada persona que ha escuchado este mensaje y que ha entendido que hay consecuencias en nuestra vida cuando dejamos de hacer algo. Así también en el reino de Dios hay consecuencias cuando dejamos de hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y Dios llama a todo hombre a arrepentirse y a ponerse a cuenta con Él, para que sus pecados sean perdonados y pueda entrar en el reino de Dios. Si usted ha entendido este gran llamado de Dios, si ha entendido que hay una consecuencia fatal al no arrepentirse, y hoy quiera cambiar de dirección, hoy quiera reconocer que usted ha estado mal delante de Dios y que es un pecador y que lo que usted ha estado haciendo está mal, y hoy quiere arrepentirse, cambiar de dirección y entregarle su vida a Cristo, te invito a que haga precisamente eso. Y usted quizás se está preguntando, bueno, pero ¿cómo puedo yo arrepentirme? Bueno, es fácil. Acuérdese que la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección, reconocer que lo que tú estás haciendo está mal, pedirle perdón a Dios y no volverlo a hacer. Y por medio de esta oración te voy a invitar a que por medio de esta oración te arrepientes y le entregues tu vida a Jesucristo. Porque acuérdate lo que Jesús le dijo: si no se arrepienten, van a perecer, van a pasar toda una eternidad en el infierno. Y la manera y la forma en la cual evitamos el infierno es arrepintiéndonos y entregándole nuestra vida a Cristo. Ahí donde tú estás sentado, si quieres arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo, lo puedes hacer por medio de esta oración. Repítela, cierra tus ojos si puedes hacerlo, y repite esta oración en voz alta. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me arrepiento. Reconozco que lo que yo he estado haciendo está mal. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que he estado viviendo de espalda a Dios. Pero hoy me arrepiento. Y te pido, Jesús, que me perdone por todos mis pecados. Y hoy te confieso a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Padre, te doy gracias por hoy darme la oportunidad de ponerme a cuenta contigo, oh Dios. Gracias por perdonarme y gracias por hoy salvarme. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Querido amigo y hermano que me escucha, si usted hizo esta oración, te queremos felicitar y tengo 3 consejos que darte. Primero, busque una Biblia y léala. Leyendo la palabra de Dios, usted va a conocer a Dios, los planes de Dios para su vida. Dios se les revela al hombre por medio de la Biblia, su palabra. Segundo, establece una relación, una comunicación con Dios por medio de la oración. Ora. El orar simple y llanamente significa hablar con Dios.
Tercero, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios, tal y como está escrita. Congrégate en esa iglesia. Haciendo tal cosa vas a conocer los planes y los propósitos de Dios para tu vida y vas a crecer espiritualmente. Le damos la gracia a cada persona que nos ha acompañado en esta hermosa noche. Gracias a cada persona que desde su hogar, desde su casa, nos ha prestado atención. Gracias al cuartel de los policías por bendecirnos con la energía eléctrica. Gracias, Mecho, por bendecirnos con el frente de su local y nos permite y nos da esta gran bendición de poder usarlo para llevar el mensaje de Dios. Oramos y así nos despedimos. Y le damos la gracia también a cada persona que le ha mostrado reverencia y respeto a la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Oramos y nos despedimos.